La acorralaron en el casillero, y su defensa con judo los dejó sin palabras. Una estudiante aparentemente indefensa, rodeada por 3 agresores en los pasillos del instituto. Lo que sucedió después cambió para siempre la forma en que todos vieron el poder del respeto y la disciplina. Esta es la historia de Akira Matsumoto, una joven que transformó años de entrenamiento silencioso en una lección que nadie olvidaría jamás. Pero antes de continuar, si esta historia te está enganchando, suscríbete a Cuentos del Eco, donde cada semana te traemos historias reales que te harán reflexionar sobre el poder que todos llevamos dentro. Y ahora sí, prepárate para una historia que te pondrá los pelos de punta. El Instituto Riverside había visto de todo a lo largo de sus 80 años de historia, pero nunca algo como lo que estaba a punto de suceder ese martes de marzo. Akira Matsumoto caminaba por los pasillos con su característica tranquilidad, cargando sus libros hacia su casillero número 247. A los 17 años, era el tipo de estudiante que pasaba desapercibida, notas excelentes, nunca causaba problemas, siempre educada con todos. Lo que nadie sabía era que cada tarde, después de clases, se dirigía directamente al dojo de su abuelo, donde había entrenado judo desde los 5 años. En el otro extremo del pasillo, Brendan Cole y sus 2 compañeros, Tyler y Marcus, habían estado planeando algo durante días. Brendan era el típico abusador que se había acostumbrado a intimidar a los más pequeños, especialmente a aquellos que parecían vulnerables. Akira había llamado su atención precisamente por su aparente fragilidad y su tendencia a evitar confrontaciones. «Hoy es el día», murmuró Brendan a sus amigos mientras observaban a Akira acercarse a su casillero. «Esa chica asiática siempre actúa como si fuera mejor que todos. Es hora de bajarle los humos». Tyler, un joven robusto de 18 años, se rió nerviosamente. «¿Estás seguro de esto, Brendan? Quiero decir, ella nunca se ha metido con nadie». «Exactamente por eso», respondió Brendan con una sonrisa cruel. «Los cobardes son los más fáciles de romper». Akira llegó a su casillero y comenzó a girar la combinación. 15, 23, 7. El sonido del mecanismo abriéndose resonó en el pasillo, que comenzaba a vaciarse conforme los estudiantes se dirigían a sus últimas clases del día. Era el momento perfecto para lo que Brendan tenía planeado. Los 3 jóvenes se acercaron con paso decidido. Akira los notó por el reflejo en la pequeña puerta metálica de su casillero, pero no se giró. Durante años, su abuelo le había enseñado que la verdadera fortaleza se encontraba en la calma antes de la tormenta. «Oye, Matsumoto», la voz de Brendan resonó detrás de ella. «¿Crees que puedes seguir ignorándonos?» Akira cerró suavemente su casillero y se giró lentamente. Sus ojos oscuros encontraron los de Brendan con una serenidad que lo desconcertó por un momento. «No te he ignorado, Brendan. Simplemente no había razón para hablar contigo». La respuesta calmada de Akira encendió algo peligroso en Brendan. Marcus se posicionó a la derecha de la joven, Tyler a la izquierda, mientras Brendan se quedó de frente. El triángulo estaba formado, y los pocos estudiantes que quedaban en el pasillo se alejaron rápidamente, sintiendo la tensión en el aire. «¿Sabes qué?» Brendan se acercó un paso más. «Creo que necesitas aprender modales. Tal vez un poco de humildad te vendría bien». Akira respiró profundamente, recordando las palabras de su abuelo: «El judo no es solo una técnica de combate, Akira. Es una filosofía de vida. Usas la fuerza del oponente en su contra, pero solo cuando no tienes otra opción. Y si nos sigues desde cualquier parte del mundo, comenta de dónde nos escuchas. Me encanta saber que estas historias llegan a todos los rincones del planeta, porque las lecciones de vida no conocen fronteras». «Brendan», dijo Akira con una voz tan suave que apenas se escuchaba, «no quiero problemas contigo. Todavía podemos resolver esto de manera civilizada». Tyler se rió con desprecio. «¿Civilizada? ¿Escuchaste eso, Brendan? La pequeña princesa quiere ser civilizada». Marcus, que había estado silencioso hasta ahora, añadió: «Tal vez deberíamos enseñarle que aquí las cosas se resuelven de otra manera». Fue entonces cuando Brendan cometió su primer error. Extendió su mano derecha bruscamente hacia el hombro de Akira, intentando empujarla contra los casilleros. En ese momento, algo cambió en los ojos de la joven. La suavidad se transformó en una concentración láser que habría impresionado a cualquier maestro de artes marciales. Con un movimiento tan fluido que parecía casi imposible, Akira tomó la muñeca de Brendan con su mano izquierda y su codo con la derecha. En menos de un segundo, usando una técnica llamada iriminaje, redirigió toda la fuerza del empujón de Brendan y lo envió volando hacia el suelo.
El sonido del impacto resonó por todo el pasillo como un trueno. Tyler y Marcus se quedaron congelados por un momento, sus cerebros intentando procesar lo que acababan de ver. Su líder, el temido Brendan Cole, estaba en el suelo, jadeando y con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¡Maldita sea!», gritó Tyler mientras se lanzaba hacia Akira desde su derecha. Era más grande que Brendan, probablemente pesaba 30 kilos más que ella, pero eso solo jugó en su contra. Akira se giró hacia él con una gracia que parecía casi danzante. Cuando Tyler llegó a su alcance, ella se agachó ligeramente, y usando sus propias piernas como fulcro, ejecutó un morote garí perfecto. Tomó ambas piernas de Tyler, y usando su propio impulso, lo levantó completamente del suelo antes de dejarlo caer con una fuerza que hizo temblar los casilleros metálicos. Marcus, viendo a sus dos amigos en el suelo, sintió una mezcla de terror y rabia. Era el más inteligente de los tres, pero también el más orgulloso. No podía simplemente huir. Se acercó a Akira de manera más cautelosa, con los puños en alto, intentando usar una técnica de boxeo que había aprendido en el gimnasio local. «No cometas el mismo error que ellos», le advirtió Akira, manteniéndose en una posición relajada pero alerta. «Todavía puedes alejarte». Marcus respondió con un gancho directo hacia la cara de Akira. Ella se inclinó ligeramente hacia atrás, dejando que el puño pasara a centímetros de su nariz. Entonces, con un movimiento que parecía sacado de una película, agarró el brazo extendido de Marcus y ejecutó un seo-inage, una técnica de judo que involucra cargar al oponente sobre la espalda para luego lanzarlo. Marcus voló por el aire como si fuera una pluma, aterrizando con un golpe seco junto a sus compañeros. El pasillo quedó en un silencio sepulcral. Los tres agresores estaban en el suelo, jadeando, con heridas menores pero con su orgullo completamente destruido. Akira se enderezó lentamente, ajustó su cabello y recogió sus libros, que habían caído durante el altercado. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente dejó a todos sin palabras. En lugar de alejarse triunfalmente o decir algo cruel, Akira se acercó a cada uno de los tres jóvenes. Primero se dirigió a Brendan, quien la miraba con una mezcla de miedo y incredulidad. «¿Estás lastimado?», le preguntó con genuina preocupación. «¿Necesitas que llame a la enfermería?». Brendan, con la cara enrojecida por la vergüenza y el dolor, negó con la cabeza. Yo estoy bien», murmuró. Akira le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Brendan la miró durante un largo momento antes de aceptar la ayuda. Una vez de pie, Akira hizo lo mismo con Tyler y Marcus. «Escuchen», les dijo una vez que los tres estuvieron en pie, «sé que pensaron que sería fácil intimidarme. Pero la verdadera fortaleza no viene de dominar a otros. Viene de dominarte a ti mismo». Tyler, que tenía un moretón formándose en su mejilla, preguntó, «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». «Mi abuelo me ha estado enseñando judo desde que era niña», respondió Akira. «Pero lo más importante que me enseñó no fue cómo pelear, sino cuándo pelear. Y especialmente, cuándo no pelear». Marcus, frotándose el hombro donde había impactado contra el suelo, parecía confundido. «Pero, ¿por qué nos estás ayudando? Nosotros íbamos a...». «Lo sé», interrumpió Akira gentilmente. «Pero eso no significa que yo tenga que responder con la misma energía. El judo me enseñó que la verdadera victoria no es derrotar a tu oponente, sino transformar la situación completamente». Brendan, que había sido el líder del grupo, se sentía más confundido que nunca. Durante años había usado su tamaño y su reputación para intimidar a otros, creyendo que eso lo hacía fuerte. Ahora, una joven que pesaba probablemente la mitad que él lo había derrotado sin siquiera parecer esforzarse, y luego le había mostrado más compasión de la que él había mostrado a cualquiera en años. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Podrías habernos humillado frente a toda la escuela. Podrías haber llamado a los maestros. ¿Por qué no lo hiciste?». Akira sonrió suavemente. «Porque humillarlos no habría cambiado nada. Solo habría creado más resentimiento, más dolor. Mi abuelo dice que el verdadero arte del judo no está en la técnica, sino en entender que todos estamos luchando batallas internas que otros no pueden ver». La conversación fue interrumpida por la llegada del director Morrison, quien había sido alertado por algunos estudiantes que habían visto parte del altercado. Era un hombre mayor, con cabello gris y una reputación de ser justo pero estricto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz autoritaria, mirando a los cuatro estudiantes. Los tres jóvenes se miraron entre sí, y Brendan se adelantó. «Señor Morrison, nosotros fuimos los que iniciamos esto».
Akira solo se defendió. El director miró a Akira, quien asintió silenciosamente. ¿Alguien está herido? ¿Necesita atención médica? No, señor, respondió Tyler. Estamos bien. Morrison estudió la situación por un momento. Era evidente que había ocurrido algún tipo de confrontación física, pero todos parecían estar bien, e increíblemente, no había señales de la tensión hostil que normalmente seguía a este tipo de incidentes. Y antes de continuar con lo que pasó después, quiero pedirte que si esta historia te está gustando, actives la campanita de notificaciones, porque en Cuentos del Eco siempre tenemos historias que te harán reflexionar sobre el poder que todos llevamos dentro. Brendan, dijo el director, tú y tus amigos vengan conmigo a la oficina. Necesitamos hablar sobre esto. Cuando se dirigían hacia la oficina administrativa, Brendan se detuvo y se giró hacia Akira. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo supiste que no queríamos realmente lastimarte? Quiero decir, ¿cómo supiste que solo éramos idiotas actuando de manera estúpida? Akira consideró la pregunta cuidadosamente. Porque el judo también me enseñó a leer a las personas. Ustedes no son malos chicos, Brendan. Solo están actuando como creen que deben actuar para encajar, para sentirse poderosos. Pero el verdadero poder no viene de hacer que otros se sientan pequeños. Las palabras de Akira resonaron en Brendan de una manera que no esperaba. Durante años, había construido su identidad alrededor de ser temido, de ser el tipo duro que nadie se atrevía a confrontar. Pero ahora, después de ser derrotado tan fácilmente por alguien que irradiaba paz en lugar de agresión, comenzó a cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la fortaleza. En la oficina del director, los tres jóvenes confesaron completamente lo que habían planeado hacer. Morrison los escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar los detalles. Lo que más me sorprende, les dijo finalmente, no es que hayan intentado intimidar a una compañera estudiante. Desafortunadamente, he visto ese comportamiento antes. Lo que me sorprende es que estén aquí, confesando voluntariamente, y que ninguno de ustedes parezca estar buscando venganza después de haber sido, aparentemente, derrotados. Tyler habló por primera vez desde que habían entrado a la oficina. Señor Morrison, es difícil de explicar. Cuando nos defendió, no fue como pelear con alguien. Fue como si nos estuviera enseñando algo. Marcus asintió. Después de que terminó, ella nos ayudó a levantarnos. Nos preguntó si estábamos heridos. Yo nunca había visto algo así. Morrison se recostó en su silla, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Muchachos, van a recibir sus pensiones por esto. Sus acciones fueron inaceptables, independientemente de cómo terminaron. Pero también quiero que reflexionen sobre lo que experimentaron hoy. Mientras tanto, Akira había regresado a su casillero para recoger sus cosas restantes. Varios estudiantes se habían acercado a ella, habiendo escuchado rumores sobre lo que había pasado. Algunos estaban curiosos, otros impresionados, y algunos claramente nerviosos. Akira, le dijo Madison, una chica de su clase de matemáticas, es cierto que derrotaste a Brendan Cole y a sus amigos. Akira cerró su casillero y se giró hacia el pequeño grupo que se había formado. No los derroté, dijo tranquilamente. Simplemente evité que me lastimaran. Y espero que todos hayamos aprendido algo de la experiencia. ¿Pero cómo lo hiciste?, preguntó James, un chico que había sido víctima de Brendan en el pasado. Quiero decir, Brendan es 2 veces más grande que tú. El tamaño no lo es todo, respondió Akira. En judo, aprendes que la técnica y la mente son más importantes que la fuerza bruta. Pero lo más importante es saber cuándo usar esas habilidades y cuándo buscar una solución pacífica. Una estudiante más joven, probablemente de primer año, se acercó tímidamente. ¿Podrías enseñarnos? Akira sonrió cálidamente. El judo no es solo sobre técnicas de combate. Es sobre disciplina, respeto, y encontrar paz interior. Si realmente están interesados, hay un dojo en la ciudad donde pueden aprender apropiadamente. Esa tarde, Akira se dirigió como siempre al dojo de su abuelo, ubicado en un pequeño edificio tradicional en el centro de la ciudad. El maestro Hiroshi Matsumoto, un hombre de 75 años con más de 60 años de experiencia en judo, la estaba esperando como siempre. Abuelo, dijo Akira mientras se cambiaba a su gei, algo pasó hoy en la escuela. El anciano maestro, que estaba meditando en el centro del dojo, abrió los ojos. Cuéntame. Akira le relató todo lo que había pasado,
desde la confrontación inicial hasta la conversación con el director Morrison. Su abuelo la escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o frunciendo ligeramente el ceño. Cuando terminó, el maestro Hiroshi se puso de pie lentamente. ¿Y cómo te sientes sobre lo que pasó? Triste, respondió Akira inmediatamente. Triste porque se sintieron que necesitaban intimidarme para sentirse poderosos. Triste porque probablemente han hecho esto a otros estudiantes. Pero también, esperanzada. ¿Esperanzada? Porque creo que hoy algo cambió en ellos. Especialmente en Brendan. Vi algo en sus ojos cuando le ofrecí mi mano para ayudarlo a levantarse. Como si estuviera viendo algo que nunca había visto antes. El maestro Hiroshi sonrió con orgullo. Esa es la verdadera esencia del judo, Akira. No se trata de derrotar a tu oponente, sino de transformar la situación completamente. Has entendido algo que muchos artistas marciales nunca comprenden. Esa noche, en 3 casas diferentes de la ciudad, Brendan, Tyler y Marcus tuvieron conversaciones difíciles con sus familias sobre lo que había pasado. Pero curiosamente, en lugar de las explosiones de ira que habían esperado, encontraron preocupación y, sorprendentemente, un poco de comprensión. La madre de Brendan, quien había estado preocupada por el comportamiento agresivo de su hijo durante meses, se sintió aliviada de que finalmente algo hubiera provocado una conversación honesta. Brendan, le dijo mientras cenaban, he estado esperando que algo así pasara. No que te lastimaras, pero que alguien te mostrara que hay otra forma de ser fuerte. ¿Qué quieres decir? Tu padre y yo hemos estado hablando. Creemos que tal vez deberías hablar con alguien. Un consejero, tal vez. Y también, hemos estado pensando en inscribirte en una clase de artes marciales. Brendan casi se ahogó con su comida. ¿Artes marciales? ¿Para qué? Para aprender lo que esa chica aprendió. Disciplina. Respeto. Autocontrol. Y tal vez, para entender qué es realmente ser fuerte. Al día siguiente, cuando Brendan regresó a la escuela después de su suspensión de 3 días, se dirigió directamente al casillero de Akira. Ella estaba ahí, como siempre, organizando tranquilamente sus libros. Akira, dijo nerviosamente, ¿puedo hablar contigo? Ella se giró y le sonrió. Por supuesto, Brendan. ¿Cómo estás? Mejor, creo. Escucha, quería pedirte disculpas. No solo por lo que pasó, sino por todo. Por haber sido un idiota durante tanto tiempo. Acepto tus disculpas, respondió Akira. Pero ¿sabes qué es lo que más me importa? Que hayas aprendido algo de todo esto. Sí, dijo Brendan. Definitivamente lo hice. De hecho, quería preguntarte, ¿conoces algún lugar donde pueda aprender judo? Quiero decir, realmente aprenderlo. No solo las técnicas, sino, lo que tú entiendes sobre ello. Los ojos de Akira se iluminaron. ¿Realmente estás interesado? Sí. Creo que necesito aprender a ser fuerte de la manera correcta. Y déjame decirte algo, si esta historia te está llegando al corazón, compártela con alguien que necesite escuchar sobre el poder de la transformación personal. En Cuentos del Eco creemos que las mejores historias son las que nos cambian desde adentro. Akira le dio la dirección del dojo de su abuelo y le explicó cuándo podía ir para una clase introductoria. Pero Brendan, le advirtió, el judo no es fácil. No es solo aprender técnicas. Es cambiar completamente tu forma de pensar sobre la fuerza y el poder. Lo entiendo, respondió Brendan. O al menos, estoy empezando a entenderlo. Esa tarde, Brendan se presentó en el dojo del maestro Hiroshi. El anciano lo recibió con la misma serenidad con la que recibía a todos los estudiantes nuevos. Así que tú eres el joven que tuvo un encuentro con mi nieta, dijo el maestro mientras estudiaba a Brendan con ojos que parecían ver directamente al alma. Sí, señor, respondió Brendan, sintiendo una mezcla de vergüenza y nerviosismo. Akira me dijo que tal vez podría aprender judo aquí. ¿Y por qué quieres aprender judo? Brendan consideró la pregunta cuidadosamente. Porque me di cuenta de que no sé qué significa realmente ser fuerte. Y quiero aprender. El maestro Hiroshi asintió lentamente. Esa es una buena respuesta. Pero déjame advertirte, el judo no te hará invencible. Te hará humilde. No te hará temido. Te hará respetado. ¿Estás preparado para eso? Creo que sí, respondió Brendan. Quiero intentarlo. Durante las siguientes semanas, Brendan, Tyler y Marcus comenzaron a entrenar en el dojo. Era más difícil de lo que cualquiera de ellos había imaginado.
No solo físicamente, sino mentalmente. Tuvieron que desaprender años de pensamiento sobre lo que significaba ser fuerte. El maestro Hiroshi era un instructor exigente pero paciente. Les enseñaba que cada técnica tenía un propósito más profundo que simplemente derrotar a un oponente. Les mostraba cómo la disciplina del dojo se extendía a todas las áreas de la vida. En judo, les explicaba durante una de sus clases, aprendemos que la verdadera fuerza viene de entender nuestras propias debilidades. Cuando conoces tus limitaciones, puedes trabajar dentro de ellas y eventualmente superarlas. Akira ocasionalmente entrenaba con ellos, y gradualmente, algo hermoso comenzó a suceder. Los tres jóvenes que una vez la habían visto como una víctima fácil comenzaron a verla como una maestra y, eventualmente, como una amiga. Tyler, en particular, se dio cuenta de que había estado usando su tamaño para intimidar a otros porque en el fondo se sentía inadecuado académicamente. El entrenamiento de judo le enseñó que tenía otras fortalezas que podía desarrollar. Marcus descubrió que su necesidad de formar parte de un grupo se había manifestado de manera destructiva. En el dojo, encontró una comunidad real basada en el respeto mutuo y el crecimiento personal. ¿Y Brendan? Brendan experimentó la transformación más profunda de todos. Lentamente comenzó a entender que había estado usando la agresión como una máscara para ocultar su propia inseguridad. El judo le enseñó que la verdadera confianza venía de adentro, no de dominar a otros. 6 meses después del incidente en el pasillo, el Instituto Riverside era un lugar diferente. Brendan, Tyler y Marcus habían dejado de ser los abusadores que una vez fueron. En su lugar, se habían convertido en defensores de otros estudiantes que enfrentaban intimidación. Un día, Akira estaba caminando por el mismo pasillo donde había ocurrido la confrontación original cuando vio a Brendan ayudando a un estudiante de primer año que había sido empujado por algunos estudiantes mayores. «Oye», le dijo Brendan firmemente a los agresores, «eso no está bien. Discúlpense y aléjense». Los estudiantes mayores, conociendo la antigua reputación de Brendan, se sorprendieron por su intervención. «¿Qué te importa a ti, Brendan? Pensé que te gustaba ver a los débiles sufrir». «Solía pensar que sí», respondió Brendan calmadamente. «Pero aprendí que la verdadera fuerza se usa para proteger, no para lastimar». Los agresores, confundidos por este cambio, se alejaron sin crear más problemas. Brendan ayudó al estudiante menor a recoger sus libros y se aseguró de que estuviera bien. Akira observó toda la escena desde la distancia, y una sonrisa se extendió por su rostro. Su abuelo tenía razón, el judo no era solo sobre técnicas de combate. Era sobre transformar corazones y mentes. Esa tarde, en el dojo, el maestro Hiroshi reunió a todos sus estudiantes para una conversación especial. «Hoy quiero hablarles sobre algo que ha estado en mi mente», comenzó. «Hace 6 meses, hubo un incidente que cambió la vida de varias personas. Pero no fue el incidente en sí lo que importó, sino cómo todos eligieron responder a él». Miró a Brendan, Tyler y Marcus, que estaban sentados junto a otros estudiantes regulares del dojo. Estos 3 jóvenes podrían haber respondido a su experiencia con ira, con vergüenza, o con deseo de venganza. En lugar de eso, eligieron la humildad y el crecimiento personal. Eso es lo que significa realmente practicar judo. Después de la clase, mientras todos se cambiaban, Brendan se acercó a Akira. «Quiero agradecerte», le dijo. «No solo por defenderte ese día, sino por cómo lo hiciste. Podrías habernos humillado, pero en lugar de eso, nos mostraste una mejor manera de vivir». «No tienes que agradecerme», respondió Akira. «Solo prométeme que seguirás usando lo que has aprendido para hacer del mundo un lugar mejor». «Lo prometo», dijo Brendan sinceramente. Tyler, que había estado escuchando, se unió a la conversación. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Solía pensar que era fuerte porque la gente me tenía miedo. Ahora me doy cuenta de que era débil porque necesitaba que otros fueran pequeños para sentirme grande». Marcus asintió. «Y ahora, cuando ayudo a alguien o defiendo a alguien, me siento más fuerte que nunca. Es como si hubiera encontrado una fuente de energía que no sabía que existía». Akira sonrió. «Esa es la diferencia entre el poder sobre otros y el poder sobre ti mismo. El primero es una ilusión. El segundo es real y dura para siempre». La historia de lo que pasó en el pasillo del Instituto Riverside se extendió mucho más allá de la escuela. No como una historia de venganza o humillación, sino como una historia de transformación y segunda oportunidades. El director Morrison, que había estado luchando con problemas de intimidación en la escuela durante años,
implementó un programa de mediación entre pares basado en los principios que había visto en acción ese día. Los estudiantes aprendieron que los conflictos podían resolverse de maneras que fortalecían a todos los involucrados, no solo al ganador. Varios otros estudiantes se inscribieron en el dojo del maestro Hiroshi, no porque quisieran aprender a pelear, sino porque querían aprender el tipo de fuerza interior que habían visto en Akira. Y los 3 jóvenes que una vez habían sido temidos por su agresión se convirtieron en líderes respetados por su compasión y sabiduría. Un año después, durante la ceremonia de graduación, Brendan fue seleccionado para dar un discurso como representante estudiantil. Mientras se paraba en el podio, mirando a sus compañeros de clase, pensó en lo diferente que podría haber sido su vida si no hubiera tenido ese encuentro con Akira. Compañeros de clase, comenzó, cuando miro hacia atrás en nuestros años en Riverside, pienso en todas las lecciones que aprendimos. Matemáticas, ciencias, historia. Pero la lección más importante que aprendí no vino de un libro de texto. Hizo una pausa y encontró los ojos de Akira en la audiencia. Aprendí que la verdadera fuerza no viene de hacer que otros se sientan pequeños. Viene de ayudar a otros a descubrir lo grandes que pueden ser. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Y aprendí que todos tenemos el poder de cambiar, no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Algunos de ustedes saben que solía ser muy diferente de como soy ahora. Solía pensar que el poder venía de la intimidación, que la fuerza se medía por cuántas personas me temían. Pero una persona me mostró que estaba completamente equivocado. Miró directamente a Akira. Me mostró que la verdadera fuerza es la gentileza bajo presión. Que el verdadero poder es levantar a otros cuando están caídos. Y que la verdadera sabiduría es saber cuándo pelear y cuándo buscar la paz. Así que mientras nos graduamos y vamos hacia el mundo, los reto a todos a preguntarse, ¿qué tipo de fuerza van a elegir? ¿Van a usar su poder para construir o para destruir? ¿Para elevar o para derribar? ¿Para unir o para dividir? Porque al final del día, todos tenemos la capacidad de ser héroes en la historia de alguien más. Solo tenemos que elegir serlo. El aplauso fue ensordecedor. Pero para Akira, sentada entre la audiencia, el verdadero triunfo no era el reconocimiento que Brendan estaba recibiendo, sino el hombre en el que se había convertido. Después de la ceremonia, las familias se mezclaron en el patio de la escuela. El abuelo de Akira, el maestro Hiroshi, había venido a verla graduarse. Mientras observaba a Brendan, Tyler y Marcus interactuar con otros estudiantes y sus familias, comentó a su nieta. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Akira? ¿Qué, abuelo? Que ninguno de ellos se ve a sí mismo como un héroe de esta historia. Brendan piensa que tú eres la heroína. Tú piensas que ellos son los héroes por cambiar sus vidas. Y la verdad es que todos tienen razón. Akira reflexionó sobre las palabras de su abuelo. ¿Crees que hice lo correcto ese día? ¿Defenderme como lo hice? Hija mía, respondió el maestro Hiroshi, no solo hiciste lo correcto. Hiciste lo perfecto. Usaste exactamente la fuerza necesaria para protegerte, ni más ni menos. Y luego, cuando el peligro había pasado, extendiste tu mano en amistad. Eso es judo en su forma más pura. Pero lo más importante, continuó, es que no solo cambiaste la trayectoria de la vida de esos 3 jóvenes. Cambiaste la cultura de toda esta escuela. Mostraste que es posible responder a la agresión sin convertirse en agresor. Mientras la familia Matsumoto se dirigía hacia su auto, Brendan se acercó corriendo. Akira, espera, gritó. Quería darte esto. Le entregó un pequeño sobre. Es una carta. Pero no la leas ahora. Léela cuando llegues a casa. Esa noche, en la privacidad de su habitación, Akira abrió el sobre. La carta estaba escrita en la cuidadosa caligrafía de Brendan. Querida Akira. Sé que probablemente piensas que te he agradecido suficiente, pero necesito intentar una vez más explicarte lo que hiciste por mí. Antes de ese día en el pasillo, estaba perdido. Había construido toda mi identidad alrededor de ser temido, de ser el tipo duro que controlaba a otros a través de la intimidación. Pero por dentro, me sentía vacío y asustado todo el tiempo. Cuando me derrotaste ese día, no solo me mostraste que no era tan fuerte como pensaba. Me mostraste que había estado completamente equivocado sobre lo que significaba ser fuerte. Pero lo que realmente cambió mi vida no fue cuando me tiraste al suelo. Fue cuando me ayudaste a levantarme. En ese momento, entendí que había estado viviendo en un mundo donde solo existían 2 opciones, ser el agresor o ser la víctima.
Tú me mostraste que había una tercera opción, ser el sanador. Ahora, cada vez que me enfrento a un conflicto, me pregunto, ¿qué haría Akira? ¿Cómo encontraría una manera de resolver esto que honre la dignidad de todos los involucrados? Voy a estudiar trabajo social en la universidad. Quiero trabajar con jóvenes que están pasando por lo mismo que yo pasé. Quiero enseñarles que hay otra manera de ser fuerte. Nunca podré pagarte por lo que hiciste por mí, pero prometo que pasaré el resto de mi vida tratando de ser el tipo de persona que tú ya eres. Con toda mi gratitud y respeto. Brendan. P.D. Tyler se inscribió en el programa de educación física, y Marcus va a estudiar psicología. Todos queremos dedicar nuestras vidas a ayudar a otros de la manera que tú nos ayudaste a nosotros. Akira dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su diario. Luego se dirigió al pequeño altar que tenía en su habitación, donde guardaba una foto de su difunto padre, quien había sido el que originalmente la había llevado al dojo de su abuelo. Papá, susurró, espero que estés orgulloso. Traté de recordar todo lo que me enseñaste sobre ser fuerte pero gentil, poderosa pero compasiva. Al día siguiente, Akira se preparaba para partir hacia la universidad, donde estudiaría medicina. Quería ser doctora, inspirada por la idea de sanar tanto cuerpos como corazones. El maestro Hiroshi la estaba ayudando a empacar sus cosas del dojo. ¿Vas a continuar entrenando en la universidad?, le preguntó. Por supuesto, respondió Akira. Pero también quiero comenzar un programa de judo para estudiantes. No solo para enseñar técnicas, sino para enseñar los valores que me enseñaste. ¿Y cuáles son esos valores? Akira se detuvo y consideró la pregunta. Que la verdadera fuerza viene de adentro. Que el poder debe usarse para proteger, no para dominar. Que siempre debemos buscar la manera de resolver conflictos que honre la dignidad de todos. Y que todos merecen una segunda oportunidad para ser mejores. Su abuelo sonrió con orgullo. Esos son los valores del judo, pero también son los valores de una vida bien vivida. Mientras Akira se dirigía hacia su nueva vida en la universidad, no sabía que la historia de lo que había pasado en el pasillo del Instituto Riverside continuaría inspirando a otros durante años. Tyler, en su programa de educación física, implementó técnicas de resolución de conflictos que había aprendido en el dojo. Enseñó a otros jóvenes atletas que la verdadera competencia no era sobre destruir al oponente, sino sobre sacar lo mejor de uno mismo. Marcus, en sus estudios de psicología, se especializó en trabajar con jóvenes agresivos, ayudándolos a encontrar formas saludables de canalizar su energía y frustración. Y Brendan, en su trabajo social, se convirtió en un defensor de programas de mediación en escuelas, ayudando a crear sistemas donde los conflictos podían resolverse de maneras que fortalecían a toda la comunidad. 5 años después, los 4 se reunieron en el dojo del maestro Hiroshi para una celebración especial. Akira había terminado su carrera de medicina y estaba comenzando su residencia en pediatría. Los otros 3 habían terminado sus respectivos programas y estaban comenzando sus carreras. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Tyler mientras se sentaban en círculo en el dojo. Que una confrontación que duró menos de 5 minutos cambió el curso de todas nuestras vidas. No, corrigió Marcus. No fue la confrontación lo que cambió nuestras vidas. Fue como Akira eligió responder a ella. Brendan asintió. Y no solo cambió nuestras vidas. Cambió las vidas de todos los estudiantes que ya no tuvieron que lidiar con nosotros siendo abusadores. Cambió las vidas de todos los estudiantes que hemos ayudado desde entonces. Es como ondas en un estanque. Akira, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Mi abuelo me enseñó que cada acción que tomamos envía ondas al mundo. Podemos elegir enviar ondas de dolor y división, u ondas de sanación y unidad. Ese día en el pasillo, todos tuvimos que elegir qué tipo de ondas íbamos a enviar. El maestro Hiroshi, que había estado observando la conversación con una sonrisa, se unió al círculo. Y miren las ondas que han enviado desde entonces. Brendan, has ayudado a docenas de jóvenes a encontrar alternativas a la violencia. Tyler, has enseñado a cientos de estudiantes que la verdadera competencia es sobre superarse a sí mismos. Marcus, has ayudado a familias a sanar las heridas de la agresión y el trauma. Y Akira, continuó, has continuado siendo el tipo de persona que inspira a otros a ser mejores. En el hospital, he escuchado historias de cómo tu gentileza y compasión han tocado las vidas de pacientes y colegas por igual. Pero lo más importante, añadió el anciano maestro,
es que todos ustedes han aprendido que la verdadera victoria no es derrotar a otros, sino transformar situaciones negativas en oportunidades de crecimiento y sanación. Y amigos de Cuentos del Eco, mientras llegamos al final de esta historia, quiero que reflexionen sobre algo. Todos tenemos encuentros que pueden definir nuestras vidas. La pregunta no es si enfrentaremos desafíos, sino cómo elegiremos responder a ellos. Esa noche, después de que todos se habían ido, Akira se quedó en el dojo con su abuelo. Estaban sentados en silencio, meditando como habían hecho miles de veces antes. Abuelo, dijo finalmente, ¿crees que realmente hice una diferencia? El maestro Hiroshi abrió los ojos y la miró con una sonrisa llena de sabiduría. Hija mía, cambiaste la trayectoria de la vida de 3 jóvenes que estaban perdidos. Esos jóvenes han tocado las vidas de cientos de otros. Esas personas tocarán las vidas de miles más. ¿Crees que hiciste una diferencia? Akira sonrió. Supongo que sí. Pero, continuó su abuelo, la diferencia más importante que hiciste fue demostrarte a ti misma que los valores que habías aprendido no eran solo palabras bonitas. Eran principios que podías vivir, incluso bajo presión, incluso cuando era difícil. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Preguntó el maestro Hiroshi. ¿Qué? Que la historia continúa. Cada persona que has inspirado llevará esa inspiración a sus propias vidas. Cada conflicto que resuelvan con compasión en lugar de agresión creará más ondas de sanación. Cada vez que elijan la gentileza sobre la crueldad, estarán honrando no solo lo que les enseñaste, sino lo que el judo realmente significa. Años más tarde, el doctor Akira Matsumoto se había convertido en una pediatra respetada, conocida no solo por su habilidad médica sino por su capacidad extraordinaria para conectar con pacientes jóvenes y sus familias. En su oficina, tenía una pequeña placa que decía, la verdadera fuerza es la gentileza bajo presión. Un día, una madre trajo a su hijo adolescente, quien había estado involucrado en problemas de intimidación en la escuela. Mientras examinaba al joven, Akira notó señales de estrés y ansiedad que iban más allá de sus síntomas físicos. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo gentilmente al joven. ¿Está todo bien en la escuela? El joven, cuyo nombre era David, inicialmente se cerró. Pero algo en la manera calmada y no juzgadora de Akira lo tranquilizó. Lentamente, comenzó a hablar sobre cómo había estado intimidando a otros estudiantes porque él mismo era intimidado en casa por un hermano mayor. Me siento como si tuviera que ser fuerte todo el tiempo, admitió finalmente. Pero por dentro, me siento asustado y débil. Akira se sentó junto a él. ¿Sabes qué? Una vez conocí a algunos jóvenes que sentían exactamente lo mismo. Pensaban que tenían que lastimar a otros para sentirse poderosos. Pero aprendieron que la verdadera fuerza viene de un lugar completamente diferente. Le contó la historia de Brendan, Tyler y Marcus, y cómo habían transformado sus vidas. David la escuchó con atención creciente. ¿Realmente cambiaron?, preguntó escépticamente. Completamente, respondió Akira. Y lo más hermoso es que ahora dedican sus vidas a ayudar a otros jóvenes que están pasando por lo mismo que ellos pasaron. Cuando David y su madre se fueron ese día, llevaron consigo no solo una receta médica, sino información sobre programas de mediación y artes marciales en la comunidad. 6 meses después, Akira recibió una carta de agradecimiento de la madre de David, contándole cómo su hijo había encontrado una manera más saludable de lidiar con sus frustraciones y había dejado de intimidar a otros. Y así, las ondas continuaron extendiéndose, década tras década, tocando vidas en formas que la joven Akira nunca podría haber imaginado cuando se defendió en aquel pasillo del Instituto Riverside. Porque esa es la verdadera magia de elegir la compasión sobre la crueldad, la sanación sobre la venganza, y la transformación sobre la destrucción. Las ondas nunca realmente terminan. Hasta aquí llega esta historia de Cuentos del Eco, amigos. Una historia que nos recuerda que todos tenemos el poder de transformar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. Solo tenemos que elegir usar ese poder sabiamente. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar sobre el poder transformador de la compasión. Y recuerda, no importa cuán difícil sea la situación que enfrentes, siempre tienes la opción de elegir la respuesta que crea más luz en el mundo. Nos vemos en la próxima historia de Cuentos del Eco, donde seguiremos explorando las increíbles maneras en que los seres humanos pueden elegir ser mejores, un encuentro a la vez.